Hoy empezamos una nueva serie y vamos a empezar a ver los atributos de Dios, aunque en el día de hoy no voy a alcanzar a dar toda la introducción que pensaba dar, entonces me tocó dividirla por cuestiones de tiempo en dos partes la introducción. Entonces hoy vamos a ver la importancia, por qué nosotros debemos de conocer a Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, y dentro de 8 días vamos a definir qué es atributos, cómo se clasifican los atributos y cuáles son los atributos de Dios cada uno. Entonces hoy solamente vamos a ver la importancia de conocer a Dios. Vamos a durar unos meses estudiando acerca de los atributos de Dios. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando del ser de Dios. Vamos a ver si cada domingo vamos a empezar a tratar atributo por atributo. Un domingo santidad, amor, cada uno de los atributos de Dios. Y una de las razones por las que nosotros vamos a empezar a conocer, en estos estudios, empezar a conocer a Dios, es porque uno de los más grandes males de la iglesia moderna es que verdaderamente la iglesia no conoce a Dios como lo muestran las Sagradas Escrituras. Porque si le preguntamos a una persona que se haga llamar cristiana por el ser de Dios o por los atributos de Dios, podemos conocer que muchas personas solo tienen un concepto muy vago acerca de la verdadera naturaleza de Dios, y muchos otros que dicen ser cristianos tienen un concepto errado acerca de la naturaleza de Dios. Y se supone que nosotros como cristianos debemos conocer al Dios 3 veces santo que se nos ha revelado a través de su palabra. Por eso nosotros venimos cada domingo acá a la iglesia, porque nosotros debemos cada día conocer a Dios. Lo conocemos especialmente en este día, porque este día es un día de bendición, y cada día nosotros debemos de conocerlo en nuestras casas, cuando nosotros estemos leyendo nuestra escritura, la escritura, para saber cómo es Dios y cómo Dios actúa. Porque, ¿qué significa verdaderamente el amor de Dios? El amor de Dios, no como yo creo o como yo pienso, sino como lo muestran las Sagradas Escrituras. ¿O qué significa la justicia de Dios para nosotros, según el concepto que nosotros podemos extraer de la Biblia, no el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de la justicia de Dios? ¿O qué significa que Dios es santo? Todas estas preguntas nos las vamos a intentar resolver a lo largo de todos estos estudios, a lo largo de estos meses, porque lo importante es, para nosotros como cristianos, es tener un conocimiento real y verdadero de los atributos de Dios, un conocimiento real acerca de la deidad que nosotros adoramos y que necesitamos conocer para saber cómo nosotros poder acercarnos a Dios. Ya que nosotros no hacemos cosas porque nos parezcan a nosotros bonitas, sino porque Dios las manda en su santa palabra. Ustedes recuerdan ahí en Levítico 10:1 cuál era el pecado de Nabat y Abiú. Ellos prendieron sus lámparas en un lugar donde Dios no les había mandado, como dice Levítico 10:1. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Por eso es tan necesario hacer un estudio acerca de la verdadera naturaleza de Dios, acerca de los atributos de Dios, para nosotros poder conocer cada vez más a Dios. Ya que cuando nosotros hablamos de Dios, no estamos hablando del Dios de los islámicos, tampoco estamos hablando del Dios del budismo, o tampoco estamos hablando del Dios de los filósofos, o tampoco estamos hablando del Dios de los sabios, y tampoco nosotros podemos llegar a pensar que el Dios de las demás religiones es el mismo Dios que nosotros adoramos, porque es común escuchar a personas decir: no importa lo que tú creas, lo único importante
es que tú creas en Dios. Lo importante no es creer en Dios, lo importante es conocer al único Dios vivo y verdadero y creer solo en Él. Porque hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios vivo y verdadero, inmortal, invisible, Rey eterno, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el Dios que nosotros venimos a adorar, ya que cuando no se tiene un conocimiento acerca del Dios verdadero, lo que va a suceder es que esta persona va a empezar a adorar un Dios falso, y esto es una violación al primer mandamiento que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, vayamos ahí a Juan 4:22. Dice Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le dice esto a una mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y por qué los samaritanos adoraban lo que no sabían? Pues era porque no tenían un conocimiento real y verdadero acerca de Dios, pues ellos solamente aceptaban como inspirados los 5 primeros libros de la Biblia. No tenían toda la verdad acerca de Dios, no tenían toda la verdad que salva. Y por eso le dijo a esta mujer: ustedes están equivocados los samaritanos, aunque ustedes parecen que adoran a Dios, al Dios verdadero, en realidad Dios es para ustedes, como le dice Pablo a los atenienses, es el Dios no conocido. Ustedes no conocen a Dios. Por tanto, cuando no se conoce a Dios y una persona clama a Dios, lo que está haciendo esta persona es invocando a un Dios distinto al que se ha revelado en las Escrituras, y lo que está haciendo es que está invocando un Dios falso. Por ejemplo, en muchas iglesias predican el evangelio de la prosperidad. Ellos aseguran conocer a Dios y ellos piensan que Dios tiene que darles casa, carro y beca, y aparte de esto Dios está obligado a cumplirle todos sus caprichos, pero este no es el Dios de la Biblia. Ellos lo que se han hecho es un Dios a su medida en su mente, un Dios que solamente está en su imaginación y es muy diferente al Dios verdadero. Por lo tanto, podemos decir que estas personas lo que están adorando es un Dios falso. Incluso así nosotros dijéramos que tenemos que conociéramos la Biblia y negáramos, por ejemplo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaríamos haciendo nosotros también sería invocando un Dios diferente, invocando un Dios falso, porque este no es el Dios que nos muestran las Sagradas Escrituras. Por eso es tan necesario para nosotros como creyentes conocer cada día más a Dios, cada vez más desear conocer a Dios, de manera que cada día nosotros tengamos un conocimiento más íntimo de Dios, de manera que nosotros podamos amar y servir a Dios, alabar a Dios más dignamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros debemos hacer esto? Por quién es Él y por lo que Él es. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 3:10, cito la traducción lenguaje sencillo: por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Ya que cuando nosotros nos detenemos a pensar en Dios, esto debe ser lo más importante para nosotros como sus criaturas, porque Dios es quien nos ha creado a nosotros. Por lo tanto, nuestro deseo debe ser cada día conocerle más a Él, pues Dios es nuestro Hacedor. Pues cuando venimos nosotros a adorar a Dios, por ejemplo en este día,
que es el día del Señor, esta adoración será pura o será baja según el lugar que Dios ocupe en nuestra vida y el concepto que nosotros tengamos acerca de Dios. Pues como iglesia y como congregación tenemos el mismo Dios y adoramos al mismo Dios, ya que para nosotros la realidad más grande no es lo que nosotros podamos decir en un momento dado acerca de Dios, sino en la forma que nosotros concebimos a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Porque ya que si nosotros fuéramos capaces de obtener de alguna persona una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando tú piensas en Dios? Esta respuesta podría nos predecir el futuro espiritual de esta persona. O si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más grandes influyentes líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión cómo se hallará la iglesia del futuro, la iglesia del mañana. Y sin duda alguna, la palabra de más peso en cualquier idioma es la que se utiliza para nosotros designar el nombre de Dios, ya que el pensamiento y el habla son dones de Dios a unas criaturas que son hechas a su imagen y semejanza. Estas están ligadas íntimamente con Él y son imposibles sin Él. Es muy significativo que la primera palabra fuera la palabra, el verbo, porque Juan nos dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros podemos hablar, ¿por qué? Porque Dios habló. En Él la palabra y la idea son inseparables entre sí. Por lo tanto, nuestra idea de Dios debe aproximarse lo más posible al verdadero ser de Dios, y esto es algo de una gran importancia para nosotros, que nosotros cada vez conozcamos más a Dios lo más aproximado, porque podemos nosotros llegar a pensar muchas veces que Dios es soberano, y todos creemos aquí que Dios es soberano. Pero cuando nuestra fe es puesta a prueba, y en esta prueba podemos llegar a perder a un ser querido, podemos nosotros en determinado momento ya negar la soberanía de Dios. O cuando esperamos que Dios obre de tal manera en nuestra vida, y como las cosas no pasan como nosotros queremos, nosotros podemos incluso negar la omnipotencia de Dios. Por eso, solo después de una fuerte prueba del doloroso examen personal, estaremos en condiciones de describir lo que creemos en realidad acerca de Dios, ya que podemos confesar una cosa y en el otro momento hacer otra cosa. Entonces, por eso es fundamental tener un concepto correcto acerca de Dios, y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué nosotros debemos conocer a Dios? La respuesta más natural sería porque somos cristianos y queremos conocer a nuestro Hacedor. Pero alguien podría pensar que Dios es incomprensible y no podemos nosotros conocerlo realmente, conocerlo totalmente. Es verdad que Dios es incomprensible porque nunca alcanzaremos todo el conocimiento acerca de Dios, de cómo es Dios, pues nosotros somos seres finitos y Dios es infinito. Y aunque no podamos nosotros tener todo el conocimiento acerca de Dios, sí podemos nosotros llegar a conocer a Dios, pues Dios es quien se nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Es como cuando nosotros leemos una biografía de una persona, podemos conocer muchas cosas acerca de esta persona, pero eso no significa que nosotros podamos llegar a conocer a esta persona perfectamente. Y de manera similar, Dios nos habla en su palabra de su ser, Dios nos habla en su palabra de sus obras, Dios en su palabra nos habla de sus atributos, Dios en su palabra nos habla de lo que le complace, Dios en su palabra nos habla de lo que le disgusta. Por lo tanto, nosotros sí podemos conocer a Dios, sí podemos tener un conocimiento acerca de Dios, porque si decimos nosotros, Dios es misericordioso,
¿Qué podríamos aprender acerca de la misericordia de Dios? Nosotros simplemente con leer el Salmo 5:7 nos dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces, por la misericordia de Dios, hoy podemos llegar a este lugar y podemos venir a adorar a Dios, y eso es lo que nos dice las Escrituras. El Salmo 13:5 nos dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios es misericordioso y nosotros podemos ir confiadamente hacia Él. Incluso si nosotros leemos, Jeremías nos dice en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, por la misericordia de Dios, Dios no destruyó todo el pueblo de Israel. Entonces vemos que sí, nosotros podemos verdaderamente conocer a Dios. Entonces vamos a considerar en el resto de tiempo que nos queda 5 razones por las cuales debemos nosotros conocer a Dios, porque cada uno como creyente nos debería interesar conocer a Dios. Nos debería interesar a nosotros conocer la teología propia, conocer acerca del ser de Dios. La primera razón es que el conocimiento de Dios es muy importante para todos los hombres, porque solo a través del conocimiento de Dios una persona puede acceder a lo que la Biblia llama o denomina vida eterna. Y si nos preguntamos cuál es la vida eterna, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 17:3. Vamos a ir a Juan 17:3 a ver cómo el Señor Jesucristo define la vida eterna. Juan 17:3 dice el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta razón debería ser una razón suficiente para cualquier hombre para que él desee conocer a Dios, porque solo a través del conocimiento de Dios podemos tener vida eterna. Porque así las personas, ellas digan creer en Dios y puedan hacer donativos a los pobres, puedan llegar a hacer obras de caridad, pero no tienen un deseo de escudriñar las Escrituras, no tienen un deseo de cada día conocer más a Dios, podemos decir de esta persona que esta persona no tiene vida eterna, pues esta persona no puede llegar a comprender aquello de lo que ella carece. Pues la vida eterna, nos dice la Escritura, es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta persona sería como una persona que dice: no me gusta el arte, y que esta persona no puede apreciar una obra de arte, no le quita ningún mérito a la obra de arte. Pues esto solo nos indica que esta persona no tiene un sentido de apreciación por las obras de arte. De la misma manera, aquellos que no aprecian el don divino de la vida eterna nos indica que no tienen la capacidad de comprender o valorar lo que ellos no poseen. Pablo dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Puede ser de ayuda decirle a una persona que la promesa de vida eterna es también la promesa de vivir plenamente como un auténtico ser humano. Pero también es cierto que la vida eterna es más que esto. Significa revivir, no solo en un sentido nuevo, sino también en un sentido eterno. Es lo que el Señor Jesús quiso decir en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, la primera razón por la que nosotros debemos de conocer a Dios es porque solamente por el conocimiento de Dios nosotros podemos obtener vida eterna.
La segunda razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es porque implica también un conocimiento acerca de nosotros mismos. Pues si nos damos cuenta, miles de personas cada año alrededor del mundo estudian psiquiatría o psicología, y muchos hombres y mujeres van donde estos psiquiatras o psicólogos y pueden gastar miles de millones simplemente para conocerse a sí mismo, para poder comprender sus psiques. Pero nosotros no necesitamos gastar dinero. Si nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, nosotros lo que debemos de hacer es ir simplemente a la Escritura. Y estos psicólogos lo que hacen es que quieren convertir a los hombres en una víctima de todo, y lo que hace es subirle el autoestima a las personas, en vez de las personas ir al Creador, lo que hace es que van y buscan ayuda en la creación. Por eso es inconcebible que un verdadero cristiano vaya al psicólogo para solucionar sus problemas matrimoniales o para solucionar sus problemas con sus hijos, porque el Creador, Dios, nos ha dejado principios en su palabra y nos ha dado mandamientos por los cuales nosotros nos debemos regir. Pues el psicólogo te va a decir, tú tienes, por ejemplo, una enfermedad que es el alcoholismo, pero el Señor nos va a decir, tú tienes un gran problema y el gran problema tuyo es tu pecado, y lo que debes hacer es arrepentirte de tu pecado. Por lo tanto, el conocimiento que podemos tener de nosotros mismos mediante el conocimiento de Dios implica que nosotros tengamos humildad, pues nosotros no somos Dios, no nos parecemos a Él. Pues Dios es santo, nosotros no somos santos. Si nosotros vamos a la Escritura, Dios es bondad, nosotros no somos bondadosos, es lo que nos dice la Escritura. Dios es sabio, nosotros somos necios. Dios es poderoso, nosotros somos débiles. Dios está lleno de amor, gracia y misericordia, nosotros estamos llenos de egoísmo y de odio. Por lo tanto, conocer a Dios es vernos como vio Isaías a Dios ahí en Isaías 6:5, que dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O como dijo el apóstol Pedro en Lucas 8:5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por tanto, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos mediante el conocimiento de Dios nos reafirma y nos satisface, porque a pesar de lo que nosotros nos hemos convertido a causa de nuestro pecado, todavía somos criaturas de Dios y Dios nos ama. No existe ninguna dignidad más alta que haya sido otorgada al hombre y a la mujer, que es la dignidad que la Biblia le otorga al hombre. Entonces, la segunda razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es porque si nosotros conocemos a Dios, también nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. La tercera razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es porque el conocimiento de Dios también nos brinda un conocimiento acerca del mundo. Pues podemos conocer lo bueno y lo malo que hay en el mundo a través del conocimiento de Dios. Porque nosotros decimos que el pecado es algo malo, porque el pecado ataca la santidad de Dios, porque es contrario a Dios, y sabemos que Dios es la verdad. Además de este conocimiento nos brinda también un conocimiento acerca del pasado y acerca del futuro, acerca de cuál es el propósito de Dios acerca de la creación. Nos brinda conocimiento acerca del juicio que viene cuando Cristo regrese por segunda vez, ya que sin el conocimiento de Dios, nosotros no podríamos llegar a tener un buen conocimiento verdadero acerca de lo que es el mundo, ya que en el mundo está conformado en gran parte por individuos. Por otro lado, el mundo tiene una relación especial con Dios,
con respecto a su pecado y rebeldía como su valor hacia los propósitos divinos, ya que el mundo es un lugar confuso hasta que nosotros conozcamos al Dios que lo creó y aprendemos por qué Dios lo creó, y además de esto también nosotros podemos saber qué sucederá al final. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios, porque nosotros, si conocemos a Dios, también podemos llegar a conocer el mundo y también podemos llegar a ver la realidad del mundo, distinguir la verdad y el error. La cuarta razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es porque es el único camino hacia la santidad personal. Aunque ese es un propósito que el hombre natural no desea, pero de todos modos es un propósito muy esencial. Nuestros problemas derivan no del hecho de que nosotros seamos ignorantes de Dios, sino del hecho de que nosotros somos seres pecaminosos. No queremos el bien, a veces lo odiamos, aun cuando el bien obra en nuestro beneficio. Supongamos que un alcohólico bota su dinero para poder emborracharse. Esto es un bien para esta persona. Pues, por así decirlo, esta persona no va a cometer pecado, pero él va a molestarse con este bien que le ha sucedido. Por lo tanto, el conocimiento de Dios nos debe conducir hacia la santidad. Conocer a Dios tal como Él es, amar a Dios por lo que Él es y desear a Dios tal y como Él es. Este es un mensaje. El profeta Jeremías escribió en Jeremías 9:23, dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas se alábese en esto el que hubiese alabarse, en entenderme y en conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías también escribió que un día aquellos que no conocen a Dios llegarían a conocerle, Jeremías 31:34, y no le enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, la cuarta razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es porque es el único camino hacia nuestra santidad personal. Y la quinta y última razón por la que decimos que el conocimiento de Dios es importante es que el conocimiento de Dios es que solamente mediante el conocimiento de Dios, la iglesia y aquellos que componen la iglesia pueden llegar a tener poder. Podemos encontrar la causa en la ausencia de este poder, en la ausencia de un conocimiento serio acerca de Dios. ¿Por qué la iglesia es débil? ¿Por qué los cristianos son débiles? Porque han permitido que sus mentes se conformen al espíritu de la época. Con su pensamiento mercantilista y ajeno de Dios, se han olvidado de cómo es Dios y lo que Dios ha prometido a todos aquellos que confían en Él. Ya que si preguntamos a la mayoría de cristianos, o por lo menos a personas que profesan ser cristianas, que nos hablan acerca de Dios, veremos que su Dios es un Dios muy pequeño, un Dios de sentimientos vacilantes, un Dios que le gustaría salvar al mundo, pero que no puede, que le gustaría evitar la maldad, pero de alguna manera esto está fuera de su poder. Es así que se ha confinado en una especie de retiro, dispuesto a dar buenos consejos como un abuelo cariñoso, pero la mayor parte del tiempo está alejado de sus hijos, y sus hijos se arreglan como ellos puedan por sus solos en un ambiente peligroso. Este es el Dios de muchos que dicen ser cristianos, pero este no es el Dios del cual nos hablan las Sagradas Escrituras. Aquellos que conocen a Dios perciben el error en esta clase de razonamiento y actúan de conformidad.
El Dios de la Biblia no es un Dios débil, por el contrario, es un Dios poderoso, es todopoderoso. Nada ocurre sin su permiso o fuera de sus propósitos, ni siquiera la maldad. No hay nada que lo perturbe o nada que no pueda comprender. Sus propósitos siempre Dios los va a lograr. Por lo tanto, aquellos que conocen verdaderamente a Dios van a actuar con firmeza, en la seguridad de que Dios está con ellos para cumplir el propósito de ellos en su vida. Podemos nosotros incluso tomar el caso de Daniel. Daniel y sus amigos eran hombres temerosos de Dios en medio de un ambiente hostil en la antigua Babilonia, pues ellos eran esclavos, buenos esclavos, pues servían en la corte del rey. Pero las dificultades comenzaron cuando se negaron a obedecer las órdenes que fueran contrarias a las del Dios verdadero que conocían y adoraban. Cuando Nabucodonosor obligó a todos a adorarse y postrarse delante de la estatua que él había levantado. Los amigos de Daniel se negaron, o cuando durante 30 días se abolieron las oraciones a cualquiera que no fuese el rey Darío. Daniel siguió haciendo como había hecho hasta entonces, oraba 3 veces al día frente a su ventana. ¿Qué le pasaba a Daniel y sus amigos? No sabían prever cuáles serían las consecuencias, creerían que su desacato iba a ser pasado por alto por estos reyes. De ningún modo. Daniel y sus amigos conocían las consecuencias que les acarrearía por no obedecer al rey. Pero Daniel y sus amigos también conocían a Dios. Podían ser poderosos, confiando en que Dios haría con ellos su voluntad, ya sea la salvación de ellos o la destrucción, ya fuera en el foso de los leones o en el horno de fuego. Estos hombres dijeron, ahí en Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librara, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Un Dios débil no puede producir hombres poderosos, ni tampoco un Dios débil merece ser adorado. Un Dios poderoso como el Dios de la Biblia es una fuente de poder para aquellos que verdaderamente le conocen. Por lo tanto, aprendamos cada día más sobre Dios, conozcamos cada vez más a Dios en un sentido cada vez más bíblico, cada vez más completo. Jesús nos anima a hacer esto cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la verdadera sabiduría para el cristiano. Es un privilegio y es una obligación especial para cada cristiano conocer al Dios que sirve y al Dios que adora. Amén. Preguntas.